Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni tu peregrino que está dentro de tus puertas, porque descanse tu siervo y tu sierva como tú. Amadas hermanas y hermanos, en la fe gloriosa de Cristo Jesús, paz a vosotros. Sean bienvenidos a este tiempo de estudio femenil. Estamos contentos de la oportunidad que tenemos de parte de Dios llevar a cabo, pues finalmente este estudio. El día de ayer tuvimos complicaciones. Aquí estuvo lloviendo muy fuerte, hermanos, se nos fue la luz, pero gracias a Dios tenemos hoy oportunidad de llevarlo a cabo y poderlo compartir con ustedes, pues en este momento. Hoy, lunes 13 de abril de este 2026. Consideraremos la lección número 3, hermanos, de el cuaderno femenil titulado Contentamiento o Conformismo. Y recordamos dentro de esto que el título del cuaderno que estamos ahora siguiendo, que llevamos a cabo, pues lleva por este título La mujer sabia, ¿no? Y a eso aspiramos en ese sentido todas mis hermanas que participan pues del tiempo de estudio a nuestro Dios. Vamos a llevar a cabo, amadas hermanas, la lectura bíblica en Filipenses capítulo 4, versículos 11 y versículos 12. Los invito a hacer esta lectura. Vamos a considerar esta porción de la escritura que es palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo escribe pues esta carta a los hermanos de Filipo y les da indicaciones importantes que para nosotros pues hoy son una forma de guianza en el sentido en el que buscaremos entender este tema, contentamiento, conformismo, porque dice el objetivo de nuestra lección, mis hermanas, distinguir el contentamiento bíblico del conformismo pasivo para fortalecer una actitud madura ante las circunstancias. Hoy vamos a distinguir qué es una cosa y otra y meditaremos, hermanas, en las acepciones que conllevan pues cada punto, ¿no? En este caso, definimos contentamiento, dice el diccionario, hermanas, la definición del diccionario que es un estado de alegría o satisfacción. Y cuando hablamos de un contentamiento bíblico en la palabra de Dios, se define, hermanas, como aceptación de las cosas como son, anteponiendo el amor que Dios nos tiene. No es una resignación, una manera de tomar las cosas que nos acontecen como parte del propósito o del plan que Dios tiene para con nosotros, a veces para crecer en lo espiritual, a veces para ejercitar nuestra paciencia, a veces para confiar en el Señor o demostrar la gloria de Dios como en su momento Cristo lo expresaba referente a aquel hombre que había nacido ciego y que se cuestionaba pues quién había pecado, ¿no? Hermanas, en este sentido vamos a hacer la lectura bíblica de Filipenses capítulo 4 versículos 11 y 12 y la lectura bíblica dice esto: no lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Bueno, hermanas, esta es la lectura que nosotros consideramos. Y quien habla aquí, amadas hermanas, pues es el apóstol Pablo. Yo quisiera compartir con ustedes hoy eh, esta misma lectura, pero en una versión diferente. Tengo aquí en mis manos una Biblia, una versión de Biblia en paralelo. Y voy a leer la misma cita bíblica que hemos compartido en Filipenses 4, versículos 11 y 12, pero en la versión Dios habla hoy, porque algunas palabras de forma interesante, como la palabra indigencia, ¿no? Que dice nuestra versión antigua, pueden costarnos un poco trabajo entenderlo, pero vean que dice la versión Dios habla hoy en el versículo 11 y versículo 12 de esta misma lectura. Dice así: no lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. Este es el apóstol Pablo, amadas hermanas, y nosotros pues ya hemos quizás tenido algún antecedente a través de predicaciones o estudios
Pues de todo lo que este hombre, este santo de nuestro Dios padeció para llevar adelante la obra de del Evangelio, ¿no? Cómo Dios lo tomó siendo anteriormente un perseguidor de la iglesia y entonces lo hizo venir a formar parte del ministerio que atiende a los gentiles, de tal forma que él se asume como el apóstol de los gentiles. Vamos a la lectura bíblica. Hermanos, al versículo clave, perdón, ya pasamos por la lectura bíblica. El versículo clave, hermanas, que está en Primera Timoteo capítulo 6, versículo 6 dice lo siguiente: Empero grande granjería es la piedad con contentamiento. Y en este caso, quiero también utilizar la versión de Biblia que les estoy ahora compartiendo. Y vamos a considerar, hermanas, hermanas, el capítulo 4, perdón, el capítulo 6 de Primera Timoteo, versículo 6, y vamos a entender pues qué es lo que quiere decir este pasaje tan importante, que es interesante entenderlo, porque el apóstol Pablo en esta lectura habla de una grande granjería, pero ¿qué es esa grande granjería? Vamos a entender un poco a través del uso de esta versión. Dios habla hoy, es una versión que tiene un lenguaje más simple, más actual para nuestro tiempo y que podemos ocupar, hermanos, para considerar en el estudio, pues, las acepciones que son importantes, como en este caso. Dice Primera Timoteo capítulo 6 versículo 6 en la versión Dios habla hoy, mis amadas hermanas y hermanos. Y claro está que la religión es una fuente de riqueza, pero solo para el que se contenta con lo que tiene. Repito, y claro está que la religión es una fuente de gran riqueza, pero solo para el que se contenta con lo que tiene. Es interesante, ¿no, hermanas? Esta versión de Biblia amplía el panorama y lo que en la versión antigua se resume como una grande granjería, que es la piedad con contentamiento, pues la versión de Sabra hoy la expresa de una forma más eh, más expuesta, ¿no? Más entendida. Entonces, amadas hermanas, lo decíamos, el apóstol Pablo, hermanos, fue un apóstol del Señor Jesucristo, fue llamado, habiendo ya Cristo, mis hermanos, pues terminado su ministerio, pero el apóstol Pablo fue un gran siervo de nuestro Dios. Voy a leer Filipenses capítulo 4 para entender un poco el contexto de esto que estamos ahora hablando. Hermanas, voy a leer unos pasajes posteriores a la lectura que hacíamos en la lectura bíblica de Filipenses 4 11 y 12. Y dice el versículo 13 al versículo 16: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis que comunicasteis juntamente a mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón a dar y recibir, sino vosotros solos. Porque a una Tesalónica me enviasteis lo necesario una y dos veces. Amén. Entonces, el apóstol Pablo está hablando, amadas hermanas, de todo lo que él batalló, decimos los mexicanos, ¿no? Hermanas, para llevar a cabo el trabajo que Dios le había encargado. Y aquí Pablo está considerando con la iglesia juntamente que en muchos casos él tuvo que llevar a cabo esta obra de pronto solo, ¿no? Sin la ayuda o el apoyo de alguien más. Sin embargo, él reconoce el trabajo y el auxilio que los filipenses tuvieron para con él, y él les reconoce, mis hermanas y hermanos, que lo han apoyado y que en alguna manera, dice el versículo 16, porque a una Tesalónica me enviasteis lo necesario una y dos veces. Entonces, Pablo, amados hermanos, en la escritura lo tenemos plasmado, pues decía que él trabajaba incesantemente para llevar el Evangelio de Cristo y no ser carga a nadie. Sin embargo, pues en algún momento, en algún punto de su vida tuvo necesidad de este apoyo y entonces sus palabras cobran sentido. Cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 11, ¿verdad? Como lo leíamos en la versión Dios habla hoy, dice Pablo, no lo digo por necesidad o en
como se entiende en nuestra versión esta antigua. No lo digo en razón de indigencia, dice el pasaje, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo, sé estar humillado y sé tener abundancia. Esto que Pablo expresaba, amadas hermanas y hermanos, pues lo entendía. Él, pues como buen judío, como un judío celoso que creció criado a los pies de Gamaliel, practicante de la fe judía, tenía esta bendición de parte de nuestro Dios, pues de ser un hombre vasto, suficiente, pero ya estando en el ejercicio de predicar el Evangelio de Cristo que le había sido encargado, él había padecido muchas cosas, hermanos, ¿no? Tenemos por ahí este testimonio de sus hazañas, de las situaciones que el apóstol Pablo vivió, en naufragios, en asaltos, en lapidaciones, etcétera, ¿no, hermanas? Entonces, pues Pablo era conocedor de todo esto que hablaba. ¿Y por qué Pablo hablaba de estas cosas? ¿Por qué a Pablo le acontecían tantas cosas negativas? De pronto pudiéramos pensar. Bueno, segunda carta a Corintios, capítulo 12. Dice segunda carta a Corintios capítulo 12, vayamos rápidamente, mis hermanas, dice el apóstol Pablo en el versículo 8 al versículo 10 lo siguiente: por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. Versículo 10. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. El apóstol Pablo habla en este capítulo 12, amadas hermanas, de aquello que él expresa en los primeros versículos de este pasaje, donde habla de una revelación en la que dice Pablo que es llevado al tercer cielo para recibir revelación. Y entonces Pablo dice, porque la grandeza de las revelaciones que he vivido no me enaltezca, de parte de Dios me es dado un aguijón que atenta contra mi carne. Y por eso decía el versículo de comenzaba nuestra lectura, 2 y 3 veces le he pedido a Dios que lo aparte de mí. Y decía Pablo, pero Dios me ha respondido y me ha dicho, no te preocupes porque en tu flaqueza mi poder se perfecciona. ¿No? Entonces, lo que expresa Pablo en el versículo 10 es interesante porque él ya estaba mentalizado, mis hermanas y hermanos, en el hecho de entender que era necesario, dice el versículo 10, por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. ¿Qué es, amadas hermanas, entonces, el tema que nos ocupa hoy, contentamiento o conformismo? Pues ya lo estamos entendiendo y vamos a pedir en oración para que este estudio, amadas hermanas, tenga la dirección del Dios eterno. Vamos a orar, amadas hermanas. Soberano Padre, Creador del universo, Dios eterno, que habitas en luz inaccesible, santificado sea tu nombre. Con humildad venimos delante de ti, Señor, y en esta hora en que habremos de considerar tu palabra, queremos pedir tu bendición para llevar a cabo el estudio que nos ocupa en esta hora de la mañana. Padre eterno, habremos de considerar un estudio femenil más que esperamos, Señor, pueda ser para engrandecimiento de nuestro espíritu, de nuestra obediencia y de nuestra fe a ti. Bendice a todos mis hermanos que pueden considerar este estudio y edificarse en él a través de la retransmisión de este programa que habrá de grabarse. Que todo sea para tu honra y gloria y que tu pueblo sea entendido en tu voluntad y así, eterno Dios, comuniquemos con el propósito en el que tú nos has llamado a participar de tu santo evangelio. Te damos gracias con humildad en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Y bien, amadas hermanas, decíamos, contentamiento o conformismo. ¿Qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros? En los pasajes que ahora hemos expuesto en la historia del apóstol Pablo, nos damos cuenta que él estaba contento con lo que vivía. En el versículo 12 que leíamos, hermanas, de Filipenses 4, él decía, he aprendido a contentarme. He aprendido a tener abundancia, pero también a sufrir escasez. Por todo y para todo estoy enseñado, decía Pablo, ¿no? Entonces, es interesante, además, porque un hombre que practicó su judaísmo, que aventajó a sus contemporáneos en el discernimiento de la voluntad de nuestro Dios,
y que participó, amadas hermanas y hermanos, del conocimiento de la voluntad de Dios, con la bendición que esto conlleva, pues ahora se veía dispuesto a sufrir por Cristo. Y esto es interesante porque ahora entendemos pues que el predicador tiene muchas cosas que razonar, muchas situaciones que discernir de alguna forma y pues estar dispuesto a soportar como Pablo lo hacía en su momento, porque siendo un gran predicador y siendo el apóstol de los gentiles, pues se veía en esta serie de situaciones que lo llevaban mis hermanas y hermanos a padecer pues ciertas situaciones de necesidad. Bueno, ¿por qué Pablo, amadas hermanas, vivía todas estas cosas? ¿Qué lo motivaba a sufrir por Cristo, como él lo expresa en la segunda carta de Corintios, capítulo 2, versículo 10 que leíamos? Bueno, para entender este tema, mis hermanas y hermanos, es importante que nosotros razonemos lo que estamos hablando en dos líneas. No vamos a hablar de dos líneas de pensamiento. Una que es el éxito material, y en ese éxito material podemos enfocar el éxito profesional, el éxito económico, el éxito personal, el éxito emocional propio, ¿no? Hermanas, y dentro de todo esto decir que esa línea de pensamiento sobre éxito material nos enseña que para poder encontrar una plenitud en el campo de la parte material, pues profesionalmente se efectúa cuando una persona logra sus objetivos profesionales, ¿no? Concluir una carrera, hacer una especialidad, etcétera, etcétera. En el propósito económico, cumplir metas, no lograr objetivos, etcétera, cumplir sueños. eh, y en lo personal, pues, amadas hermanas, no sé, tener al compañero o compañera idónea, los amigos adecuados y demás. Y ese es el éxito que el mundo persigue, el éxito que el mundo, hermanos, de alguna forma comprende. Sin embargo, hay otra línea de pensamiento en la que nosotros consideramos el éxito espiritual. Y en esta línea, en esta segunda línea de pensamiento, hermanas, nosotros vemos que un éxito espiritual para el creyente es igual, amadas hermanas, a vivir una vida en Cristo, es igual a fidelidad y obediencia a Dios, es igual a ser firme y permanente hasta nuestra muerte o hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces, aquí hay una definición de éxito que es muy diferente o que dista mucho de lo que hemos ahora comentado en relación a al éxito material. Y este es un éxito espiritual, ¿no? Es una realización, pero en el cumplimiento de objetivos espirituales. Y hemos entendido por la palabra de Dios que en ocasiones para llegar a cumplir este propósito de lograr el fin que Dios ha dispuesto para nuestras vidas a través de el éxito espiritual, pues tendremos que dejar lo material, ¿no? Y ya Cristo lo decía en su momento a través de los evangelios que ninguno puede servir a dos señores, porque o servirá o quedará bien con uno o quedará mal con el otro, ¿no? Ninguno puede servir a dos señores, decía el Señor Jesucristo. Y en este sentido ya entendemos entonces ahora por qué el apóstol Pablo hablaba de un contentamiento. Y era el contentamiento que le daba el hecho de saber que estaba cumpliendo la voluntad de Dios, que estaba llevando a cabo el propósito de predicar el Evangelio y de enseñar, amadas hermanas y hermanos, pues el propósito de salvación de nuestro Dios al mundo que lo estaba rodeando en ese momento. Bueno, vamos entonces a adelantar un poco en los párrafos de este estudio, mis hermanas, y en el tema bíblico, en el primer y segundo párrafo se dice lo siguiente: el contentamiento bíblico es una actitud de estabilidad interior que nace de la confianza en Dios y no de las circunstancias externas. Pablo expresó haber aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación, tanto en abundancia como en necesidad. Filipenses 4, 11 y 12. Esta declaración no describe resignación, perdón, ni apatía, sino una madurez espiritual que permite permanecer firme sin que el entorno determine el estado del corazón. El contentamiento es aprendizaje, disciplina y convicción. Párrafo 2. Desde el punto de vista bíblico, el contentamiento implica reconocer que Dios provee lo necesario en cada etapa,
aunque no siempre coincida con nuestros deseos. No significa ausencia de metas ni falta de crecimiento, significa que el deseo de avanzar no destruye la paz presente. Una mujer puede aspirar a mejorar su situación familiar, profesional o espiritual sin vivir frustrada por lo que aún no ha alcanzado. Por eso decimos que el contentamiento permite avanzar sin ansiedad. Bien, es interesante lo que se plantea a través de estos dos párrafos porque en el primero se describe esta parte, ¿no? Que dice, pues que tenemos la necesidad de encontrar una actitud de estabilidad interior, porque el contentamiento bíblico, pues nos motiva precisamente a tener una confianza en Dios y no de las circunstancias externas, dice la Escritura. He mencionado hace unos momentos que hay dos líneas de pensamiento en los que tenemos que entender este tema. La línea en la que nosotros buscamos nuestro éxito material a través de los logros profesionales, económicos, personales, etcétera, y la línea espiritual en la que también buscamos una realización a través de nuestra vida en Cristo Jesús. Ambas cosas, hermanas, pueden cumplirse en nuestro caso. Hablando de los creyentes, ¿no? Para el mundo, pues el segundo aspecto que mencionábamos referente a la vida espiritual, pues no existe. Nosotros lo hemos conocido y creemos en este sentido que sí podemos llevar ambas líneas de pensamiento al, a la probabilidad de cumplimiento, ¿no? Porque Dios nos da la facultad de considerar todo eso que es necesario para nuestro bien. Por ello, en el comienzo del estudio, leí, amadas hermanas, Deuteronomio capítulo 5, donde se habla acerca de la guarda del día del reposo. Dios es un ser justo, amados hermanos, un Dios sabio, un Dios misericordioso. Cuando Dios bendice al hombre con la ordenanza de santificar los días santos, también le da, amadas hermanas, la oportunidad de realizarse en lo material. Y por eso en el pasaje que nosotros considerábamos en Deuteronomio capítulo 5, cuando Dios le dice a los hijos de Israel que habrían de acordarse de santificar el día de reposo, como lo dice Éxodo capítulo 20, pues Dios les dice, acordarte del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para el Señor tu Dios. Entonces vemos aquí un equilibrio, ¿no? Dios en su infinita sabiduría está considerando lo que nosotros mencionábamos como dos líneas de pensamiento importantes, el éxito material que se logra a través del cumplimiento de propósitos, de planes, y el éxito espiritual que se logra también, amadas hermanas, a través de el cumplimiento de nuestros objetivos en Dios y en este caso en Cristo Jesús, ¿no? Dios es sabio y le dio al hombre el tiempo suficiente para equilibrar esta balanza. Solamente, amadas hermanas, que en este sentido podemos mencionar que pues Dios es entendido en todas estas cosas y nos pide, mis hermanas, que tengamos un cuidado, que consideremos sus mandamientos para no inclinarnos hacia un lado, en particular y desviarnos del propósito. ¿Qué sería una desviación en este sentido? Dice Primera Timoteo capítulo 6, versículos 9 al versículo 11. Vamos a leer rápidamente. Hermanas, sí extraño esa interacción que tenemos de pronto en los estudios con todos y todas ustedes, pero hoy vamos a hacerlo de esta manera y vamos a leer Primera Timoteo capítulo 6 versículos 9 al versículo 11. Dice la palabra de Dios así, hermanas. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias locas y dañosas, que hunden a los hombres en perdición y muerte, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Amén. Entonces, pues hay una sabiduría que viene a aconsejarnos de parte de Dios y esta sabiduría nos llama a través de lo que Pablo escribe a Timoteo y entonces Pablo le expresa a este hombre de Dios también que tenga cuidado de esa parte, ¿no? Y decimos nosotros, porque lo hemos predicado, lo hemos escuchado en la iglesia, enriquecerse no es malo,
Tener posesiones no es algo contrario a la fe ni a la bendición que Dios nos ha puesto. Y tenemos el ejemplo de tantos personajes bíblicos, ¿no? Como el padre Abraham, que era inmensamente rico. Tenemos el caso de Jacob, que llegó a hacerlo también. El caso de los reyes, amados hermanos, que pues vivieron una hegemonía muy importante, como fue el caso de el rey David o del rey Salomón. Entonces, la riqueza como tal no es mala, solamente que aquí se expresa algo que tenemos que considerar importante, porque el pasaje dice en el versículo 10 que el amor del dinero es la raíz de todos los males. Eso es de lo que tenemos que cuidarnos. No poner nuestro amor en el dinero, sino darle el significado que este tiene, ¿no? Usarlo como un medio, ¿verdad? Porque Cristo dijo que donde estuviere nuestro tesoro, allí va a estar nuestro corazón. Entonces es importante meditar cómo vemos nosotros esta necesidad que impera en la vida de todos, porque todos tenemos necesidad de sustento, de mantenimiento, de cuidados, etcétera, pero el dinero es un medio. Y nosotros hemos entendido a través de la palabra de Dios que nuestra bendición más grande, nuestra protección, nuestro cuidado y nuestra provisión vienen del Dios Altísimo. Bueno, vemos este pasaje importante y también, amadas hermanas, vamos a dar cita a Colosenses capítulo 3. Dice Colosenses capítulo 3, versículos 1 y versículo 2. Colosenses 3, versículos 1 y 2. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amadas hermanas y hermanos, entonces la palabra de Dios pues nos motiva a reconocer este aspecto, ¿no? Esta parte en la que Dios nos pide que en el ejercicio de cumplir esas dos líneas de pensamiento que hemos ahora mencionado, tengamos especial atención en lo que tiene que ver con nuestro éxito espiritual. Y la palabra de Dios nos motiva a poner la mira en las cosas de arriba. Y decimos, bueno, Dios no quiere que tengamos lo necesario, Dios no quiere que cumplamos el propósito de tener lo suficiente para poder buscarlo. Claro que sí. Recordemos que en el Evangelio, el Señor Jesucristo, amados hermanos, haciendo este llamado a anteponer la necesidad de encontrar el reino de Dios, Cristo habla a las personas y les dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todo lo que de demás tuvieran ustedes necesidad, Dios va a concedérselos, ¿no? Entonces, pues vamos viendo, amadas hermanas, cómo el título de nuestra lección, Contentamiento o Conformismo, pues toma un sentido. Vivir el Evangelio de acuerdo a la voluntad de Dios, reconocer que Dios es el que provee, como lo dice el segundo párrafo, hermanas, es vivir tranquilos obedeciendo los mandamientos de Dios, como lo hacemos cada viernes que nos disponemos para participar del recibimiento de día de reposo, como lo hacemos cada sábado cuando nos preparamos para santificar el reposo semanal, o como lo llevaremos a cabo en cada ordenamiento de solemnidad, cuando dejaremos todo lo que estemos acostumbrados a hacer para cumplir con el mandamiento de Dios que nos llama a santificar esas solemnidades santas, ¿no? Entonces, tenemos una promesa de parte de Dios en Hebreos capítulo 13, versículo 5, mis hermanos. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, Dios tiene una promesa para nosotros y esta es nuestra confianza. Dice Hebreos 13:5 de esta manera: sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces ya vamos entendiendo en parte, hermanas, qué es lo que buscamos en ese sentido, qué es lo mejor a los ojos de nuestro Dios. Que tengamos un contentamiento, decía Pablo en la carta a los Hebreos, que seamos conformes, que estemos conformes con lo que Dios nos ha dado, porque la promesa de Dios, dice este pasaje, es, no te desampararé ni te dejaré. Pero dice la Escritura, sean las costumbres vuestras sin avaricia y contentos de lo presente. Entonces, si hay un propósito
Hay una forma, amados hermanos, de parte de Dios para que el hombre ejerza plenamente sus sueños, sus propósitos. Pero esos sueños y propósitos y metas, objetivos, están regulados también a través de la ley de Dios. Cuando nosotros cumplimos el mandamiento de Dios, hermanas, estamos, pues, como decía el Maestro Jesucristo en su momento, dando a Dios lo que le pertenece a Dios y dando, pues, también al hombre o al César, como lo dice la Escritura, lo que es del César. Porque Dios es misericordioso, porque no se olvida de nosotros ni de nuestra necesidad y siempre procura, amadas y hermanos, lo que, lo que es bueno para cada uno. Vamos entonces al tercer y cuarto párrafo de nuestro estudio que dice de la siguiente manera: es importante diferenciar el contentamiento del conformismo. El conformismo es una actividad pasiva frente a situaciones que pueden transformarse. Suele expresar acomodamiento por temor, pereza o falta de iniciativa. El contentamiento, en cambio, convive con diligencia, mantiene el corazón en paz sin apagar el esfuerzo. José en Egipto atravesó injusticias y limitaciones, pero trabajó con excelencia en cada etapa. Su circunstancia no lo paralizó, le dio claridad para entender su contexto con equilibrio, actuar con responsabilidad y avanzar sin amargura. Esta lección se enfoca en el contentamiento. No pretendemos desviarnos hacia temas como la gratitud o la satisfacción, porque más adelante las abordaremos de manera específica. Sin embargo, conviene dejar clara la diferencia entre estos términos. La gratitud se relaciona con reconocer y agradecer lo que Dios ya nos ha concedido. La satisfacción con la plenitud interior que solo Él puede dar. El contentamiento, por su parte, es la antesala de ambos. Nos ayuda a mantener estabilidad en el presente sin compararnos, sin debilitarnos por lo que falta y sin perder el equilibrio ante circunstancias difíciles o favorables. Bien, hermanas, entonces, en el tercer y cuarto párrafo vamos viendo lo que es la definición de contentamiento y conformismo. El conformismo, amadas hermanas, puede tener connotaciones positivas, pero también connotaciones negativas. Dice la definición del diccionario Larousse sobre la palabra conformismo: es cualidad o actitud de conformista. ¿Qué es una persona conformista? Dice el pasaje, que está de acuerdo con lo oficialmente establecido o que se conforma por rutina u oportunismo a las tradiciones y costumbres. Bien, esto puede ser en un aspecto positivo, bueno, pero en un aspecto negativo, pues algo malo. Porque cuando hablamos de una persona conformista, en este sentido, hablamos de una persona que no busca el superarse, ¿no? Que no busca la manera de aprovechar oportunidades, de salir adelante de la situación en la que pudiera estar. Y el ejemplo de esto que estamos ahora mencionando es lo que describe Salomón en el libro de los Proverbios capítulo 13, versículo 4. Aquí Salomón plantea pues lo que es una persona eh, conformista en el aspecto negativo, que nos lleva a la connotación de pereza, ¿no? Dice el versículo 4: desea y nada alcanza el alma del perezoso, mas el alma de los diligentes será engordada. Desea y nada alcanza el alma del perezoso, mas el alma de los diligentes será engordada. Entonces, vamos definiendo aspectos en este sentido. ¿Contentamiento y conformismo serán lo mismo? ¿Serán igual? Pues no. El contentamiento, hablando en una persona que es espiritual, podemos decir, como Pablo lo expresa a través de los pasajes que ya hemos citado, es la actitud de la persona al saber que Dios provee siempre lo necesario, como Pablo lo expresaba, porque sé estar eh, en bendición, sé estar vasto, pero también sé estar humillado y en necesidad, decía Pablo. Y para todo y por todo estoy enseñado, decía él, ¿no? Pero sé conformarme, decía Pablo. Entonces él estaba hablando de ese aspecto en el que cuales fueran las situaciones que acontecieran en su vida como predicador, él estaba dispuesto a vivir todas estas cosas y a sobreponerse. Y algo hermoso que expresa el apóstol Pablo en esta lectura de Filipenses 4, pero en el versículo 13, Pablo da un hermoso pasaje que todos hemos considerado en algún momento, y Pablo dice, y todo esto lo hago
porque lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Eso es interesante. ¿Quién nos da la facultad de entender las cosas que ejercen a nuestro alrededor, que se mueven a nuestro alrededor? Pues el amor que Dios nos ha dado y el amor de Jesucristo. Entonces, en ese sentido, amadas hermanas, aquí se convergen las dos líneas de pensamiento que hemos ahora mencionado. Y la pregunta que nos podremos hacer es, ¿un hijo de Dios puede ser una persona conformista? Y esa es una pregunta interesante y que puede tener dos respuestas importantes, porque en la connotación de conformismo, como lo hemos mencionado, en un aspecto positivo decimos que es la actitud de una persona que puede acomodarse a cualquier tipo de situaciones. Pero en un aspecto negativo decimos que es la situación de una persona que se conforma, que está se inclina a la pereza o a la nula acción para sobreponerse de las situaciones que vive, y en ese aspecto hablamos de una connotación negativa. Bueno, amadas hermanas, el caso de lo que ahora estamos mencionando, pues es importante porque la palabra de Dios nos expresa, ¿verdad? Que en la historia del patriarca José, que se narra ya en Génesis capítulo 39 al versículo 41, pues se da un gran ejemplo de cómo este santo hombre de nuestro Dios pudo sobreponerse a todas las situaciones negativas que le acontecían, ¿no? Primeramente, pues ya lo sabemos, es vendido por sus hermanos cuando es objeto de un plan de asesinato. Finalmente es vendido a Egipto como esclavo. Él llega a Egipto en calidad de esclavo, es comprado por un hombre llamado Potifar, puesto a su servicio. Posteriormente, dadas circunstancias que se dan en ese hecho, es llevado a la cárcel por una falsa acusación. Y estando en la cárcel, pues digo, es sorprendente esa historia de José, porque la Biblia nos enseña que aún estando en la cárcel, José podía sobreponerse. Y estando en la cárcel, él era el encargado de los presos y era el, este, el personaje de importancia en ese lugar, ¿no? Entonces vemos cómo sucede en los sueños de Faraón, cómo es llamado a interpretarlos y cómo de la noche a la mañana, después de un oscuro pasado de grises y de situaciones complicadas, él llega a convertirse en el gobernador de Faraón. Esa es la historia maravillosa de un hombre que puede sobreponerse a todas las situaciones negativas que puedan darse en su vida. Y el ejemplo de alguien que puede estar contento, pero sin dejar de ser perseverante. En este sentido, amadas hermanas, creo que será muy importante definir estos dos aspectos, contentamiento o conformismo. Digo, la lección no lo plantea así, pero a mí me da la impresión de que se quiere cuestionar qué es lo mejor, ¿no? Pues el contentamiento es indispensable, amadas hermanas, como la palabra de Dios lo enseña, para que nosotros estemos eh, de alguna manera, pues predispuestos a aceptar lo que de parte de Dios venga. Pero por otra parte, la palabra de Dios, pues nos motiva también a buscar lo excelente, a buscar las cosas que son de edificación para cada uno de nosotros y a no conformarnos con las situaciones que se dan de pronto en la vida de cada uno, ¿no? Y pues en este sentido, mis hermanas, creo que la palabra de Dios nos nos motiva a obrar lo que es agradable a los ojos de nuestro Dios. Y voy a compartirles también alguna cita bíblica, pues referente a esto, porque Dios no nos llama a que seamos perezosos en esa parte, ¿no? Dice, por ejemplo, Segunda Tesalonicenses capítulo 3 versículos 10 al 15. Vamos a leer Segunda Tesalonicenses capítulo 3 versículos 10 al versículo 15. Dice esto la Escritura: porque aún estando con vosotros os denunciábamos esto, que si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. Y a los tales requerimos y rogamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando con reposo coman su pan.
Amén. Hermanas, entonces vean, la escritura no habla de una pereza, laboral, de un conformismo que nos lleve a la pereza o a la dependencia de otros factores, de otras personas. La Biblia dice clara, ¿no? El que no trabaje, que no coma. Y, y Pablo acentúa esta parte cuando dice, hemos oído de algunos hermanos que andan por ahí no trabajando, sino más bien ocupándose en cosas que no aprovechan. Y nuestro mandamiento a aquellos hermanos que no están haciendo nada, que no están haciendo de su semana una semana provechosa o de bendición. Nuestro mandamiento en Cristo Jesús es que eh, trabajen con sus manos lo necesario y que coman su pan, dice el versículo, con paz, ¿no? Entonces, hermanas, vemos que la palabra de Dios pues no nos llama a una pereza. Entonces, vamos a leer otro pasaje porque los apóstoles, como maestros de la iglesia, siempre fueron el ejemplo de lo que la iglesia habría de buscar. Dice Hechos capítulo 20, versículos 33 al 35, mis hermanas. Este pasaje también es importante porque con él definimos lo que la iglesia sí puede ser en razón a la fe y lo que no es viable asumir por mandamiento de esto que los apóstoles enseñaban a la iglesia en su momento. Dice Hechos capítulo 20, versículos 33 al versículo 35. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad en todos los santificados. Versículo 33. La plata o el oro o el vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y mis hermanas, pues aquí es el apóstol Pablo el que está hablando. Y como lo decíamos ya, él a través de las escrituras, en la segunda carta a los Corintios, él expresa este hecho y esta gloria que Pablo consentía, porque él decía, bueno, el trabajo de predicar que Dios me ha encomendado, yo lo he llevado a cabo, pero no me he aprovechado de las libertades que Dios me da a través de este evangelio, como el hecho que se menciona ahí en esa carta cuando se dice que el que trabaja del evangelio tiene la libertad de vivir del evangelio, ¿no? Y Pablo pues expresa esto. Y en la carta que estamos ahora, en la epístola que estamos leyendo, perdón, en la carta que estamos leyendo a los Hechos, pues Pablo expresa esta parte tan importante, ¿no? En el versículo 35, en todo os he enseñado que trabajando es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presentes las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Entonces, concluimos en ese sentido de la parte en la que hablábamos de dos líneas de pensamiento sobre el éxito material y el éxito espiritual. Ambas cosas no están peleadas, pero sí tienen reglamentos, mandamientos que los regulan, ¿no? Lo que leíamos en la escritura en 1 Timoteo 6, versículos 9 al 11, sobre no buscar enriquecerse, lo que hemos considerado en la palabra de nuestro Dios, en Colosenses capítulo 3, versículos, versículos 2, en referencia a poner la mira en las cosas de arriba. Entonces, hermanos, pues podemos considerar que la palabra de Dios pues es muy vasta. Hay un salmo que recordamos en nuestra mente muy fácilmente, el Salmo 37:25. En lo particular, yo crecí escuchando ese salmo y soy testimonio, soy testigo, hermanas, de que la palabra de Dios se cumple en ese sentido. El Salmo 37:25 dice lo siguiente, porque mozo fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Eso dice el Salmo 37:25, y por la gracia de Dios creemos que esto se cumple y se lleva a cabo. También el rey David en el Salmo 103, versículos 1 en adelante, un hermoso salmo, nos da un pensamiento importante para meditar en la voluntad de Dios. Dice el pasaje, bendice alma mía a Jehová y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Amén. Entonces,
pues vamos entendiendo esta parte tan importante sobre la diferencia entre contentamiento y conformismo y vamos reconociendo cómo Dios se manifiesta en la persona y en la vida de cada uno de nosotros. Siguientes dos párrafos, hermanas. Para comprender mejor este término, observemos el contraste del pueblo de Israel. Ellos mostraron lo opuesto al contentamiento cuando permitieron que la comparación y el temor dominara su perspectiva frente a la tierra prometida. La inconformidad los condujo al desánimo y a la queja, y con ello su fe se debilitó. Este ejemplo nos enseña que la falta de estabilidad interior puede nublar nuestros ojos para considerar la promesa de Dios. Cuando el corazón se deja gobernar por la comparación o la frustración, pierde claridad y deja de caminar con confianza. El contentamiento regula las emociones en tiempos favorables. La abundancia no debe producir orgullo desmedido ni seguridad basada en lo material. Por eso mantener el equilibrio en la escasez y sobriedad en la prosperidad es señal de madurez espiritual. Cuando aprendemos a vivir de esta manera, dejamos de vacilar entre extremos emocionales y comenzamos a vivir con mayor conciencia y serenidad. Estos dos párrafos son el desarrollo perfecto de nuestro estudio, porque a eso vamos, hermanas, ¿no? En el ejemplo del pueblo de Israel, nosotros consideramos situaciones que se daban en aquellos casos con el pueblo de Israel. Dice el Salmo 106, hermanas, aquí adelantito de donde estábamos, Salmo 106, versículos 19 al versículo 22, dice lo siguiente la escritura. Hicieron becerro en Horeb y encorváronse a un vaciadizo. Así trocaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salud, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Bermejo. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Pues dice que se olvidaron. Ellos no lograron comprender en su momento, hermanas, lo que lo que Dios les mostraba, no, no lograron comprender su amor. Eso que nosotros leíamos en Hebreos 13:5, ¿se acuerdan? La promesa de Dios que decía que no iba a dejarlos, que no va a dejarnos ni va a desampararnos. Y esto es interesante, hermanas y hermanos, porque cuando meditamos en la historia del pueblo de Israel, la escritura es clara, cuando se expresa en Carta a los Hebreos que las cosas que antes fueron escritas, Romanos 13:15 dice que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza. Entonces, vemos a un pueblo de Israel que iba camino de la tierra prometida, que era testigo de las maravillas y milagros que Dios obraba para cumplir este propósito. Sin embargo, cuando Dios quería llevarlos, introducirlos a la tierra prometida, ellos se quejaban, ¿no? Y vemos que la complicación de todas estas serie de situaciones que se dieron con Israel vinieron precisamente, llegaron del hecho en el que no eran un pueblo agradecido. Se quejaban por no tener alimento, se quejaban por no tener agua, se quejaban por no comer carne, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante que aprendamos en este hecho lo que Israel hacía mal, porque para eso fue dejado escrito el testimonio de lo que Israel vivió. Y decía el rey David en el Salmo 106 que acabamos de leer, ellos se olvidaron de que Dios había sido con ellos, de que Dios los había visitado, de que se había acordado de las promesas dadas a sus padres, que Dios quería cumplir su promesa de llevarlos a una tierra prometida, y cuando Dios los llevaba de camino, Israel decía, nos quiere matar. Y eso, amados hermanos, de pronto puede ser un pensamiento que hay en nuestro corazón cuando dejamos de confiar en la misericordia que Dios ha tenido sobre cada uno de nosotros. Quizás por eso es importante lo que el rey David meditaba en el Salmo 103 que nosotros leíamos, ¿no? Decía este hermoso salmo que nosotros meditábamos, bendice alma mía Jehová y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso es importante, hermanas, ¿no? Porque cuando el amor de Dios no está firme en nuestro corazón, cuando no tenemos presente este testimonio de fe en nuestro ser, cuando no nos hemos convencido de que de Dios viene, como dice Santiago, toda bendición y toda buena dádiva, todo don perfecto, entonces nos cuesta trabajo
amados, afrontar situaciones, ¿no? Es fácil dejarnos gobernar por nuestra frustración, como lo decía eh, el Señor al pueblo de Israel. Entonces, Deuteronomio capítulo 8, vamos a leerlo. En Deuteronomio capítulo 8, Dios ya había prevenido a los hijos de Israel de este hecho. Miren, dice esta lectura de Deuteronomio capítulo 8, que es una lectura también para enseñanza nuestra, versículos 10 al 18, hermanas, dice lo siguiente. Y comerás y te hartarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Guárdate que no te olvides de Jehová tu Dios para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Que quizá no comas y te hartes y edifiques buenas casas en que mores y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multiplique y todo lo que tuvieres se te aumente. Y se eleve luego tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de siervos, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde ninguna agua había, y él te sacó agua de la roca, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Versículo 17. Y digas en tu corazón, mi poder y mi fortaleza y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Antes acuérdate que Jehová tu Dios, de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como este día. Amén. Bien, entonces, pues Dios ya se lo había mencionado al pueblo de Israel, solamente que no lo tenían claro, hermanos. Y en este caso, las cosas que ellos vivían, la frustración, dice aquí el párrafo, pues los llevaba, amados hermanos, a quejarse y de pronto a flaquear en el propósito de creer a Dios las promesas que Él les había hablado. Esto puede acontecernos a nosotros porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza, como lo expresa Romanos 15:4, y en esta serie de condiciones o de pruebas o de situaciones, también nosotros podemos llegar, amadas hermanas, a flaquear en nuestra fe y a olvidar pues todo el bien que Dios nos ha hecho, ¿no? Pero es importante, mis hermanas, lograr un equilibrio, como lo dice el sexto párrafo, ¿verdad? Y en el sexto párrafo, precisamente dice Hebreos, este, mm, bueno, Hebreos 13:5 ya lo leímos, porque habla de estar contentos de lo presente. Dice, porque el Señor ha dicho, yo no te olvidaré ni te desampararé. Esa es la promesa que tenemos de parte de nuestro Dios. Ahora dice Primera Timoteo capítulo 6, versículo 17, mis hermanos. Esta es una mención que Dios hace para quienes en algún momento pudieran tener la bendición de poseer riqueza. Lo ha habido en la antigüedad y también en nuestros tiempos, pues puede existir este hecho, ¿no? La condición de nuestros hermanos que estén participando justamente de la bendición maravillosa de Dios y que estén teniendo todo lo que pues les es necesario y suficiente. Dice 1 Timoteo 6:17 así. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, en que gocemos. Ese es el mandamiento de parte de Dios para para la iglesia a través de Pablo y Timoteo. Y el consejo va más allá, hermanas, dice el versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos que con facilidad comuniquen. Eso quiere decir, amadas hermanas, que no sean codos, como decimos nosotros, ¿no? En cierto aspecto, que tengan la libertad de ayudar la necesidad de tus hermanos, dice el versículo 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir y que echen mano de la vida eterna, dice Pablo. Entonces, hermanas, digo, la condición de cada uno de nosotros es muy particular. Algunos tenemos más necesidad que otros. Esa es una realidad, ¿no? Cada uno de nosotros vive su presente de una forma particular, de acuerdo a la condición en la que Dios nos ha hecho existir y vivir.
Pero aquí lo importante que estamos mencionando y que nos deja este estudio de elección, contentamiento, conformismo, es, hermanas, que en lo material debemos estar contentos. En lo material debemos estar conformes con lo que Dios nos permita lograr en esos 6 días de trabajo, donde estemos, sea México, sea Guatemala, sea El Salvador, sea Estados Unidos, que obviamente a nuestros hermanos de Estados Unidos, pues la semana les resulta muy productiva, ¿no? Pero donde sea que estemos, hermanos, en algún estado de la República o fuera en algún estado próspero, en algún estado no tan próspero. El mandamiento de Dios es que seamos conformes con lo que Dios nos da y que no olvidemos, amadas y hermanos, hermanas y hermanos, el propósito de Dios de cumplir el mandamiento. Y en el aspecto espiritual, que no seamos conformistas, que no nos acostumbremos a vivir de una cierta manera. Y en este sentido, amadas hermanas, quiero compartir con ustedes lo que Pablo expresa en la carta a los Efesios a la amada iglesia de aquel tiempo. Dice carta a los Efesios, capítulo 4. Voy a leer, hermanas, desde el versículo 17. Dice así la escritura. Estamos en Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido y ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. ¿Por qué Pablo escribe esto a la iglesia? Bueno, si Pablo lo escribe es porque en algún momento Pablo se daba cuenta que aún dentro de la iglesia había hermanos que más que enfocarse en lo que decíamos, la línea de pensamiento de su éxito espiritual, estaban ocupados en el propósito del éxito material. Pablo lo vio en su momento para con la iglesia de sus tiempos y por eso él les escribía esto. Y en nuestros días, hermanas y hermanos, habrá hermanos más ocupados en su propósito de éxito material que en su propósito de éxito espiritual. Pues sí lo hay. Por eso la escritura, amados hermanos, tiene para nosotros un cumplimiento y un consejo que nos lleva a meditar y a atestiguar que la palabra de Dios se renueva generación tras generación y que tiene un cumplimiento y un consejo para todos nosotros que venimos a participar de ello. Entonces, el mandamiento de Pablo para la iglesia es esto. Dice, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia se entregaron a desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados como la verdad está en Jesús, y aquí viene lo importante, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. ¿Qué son esos deseos de error, hermanos? Pues lo que el hombre malamente juzga como un éxito, ¿no? Hermanos, el éxito profesional, ¿no? Que digo, no está malo tenerlo, es bien importante. A la iglesia le edifica mucho tener hermanos con un éxito profesional. Nos hace falta, amados hermanos, tenerlos, pero siempre y cuando estén dedicados a la obra de Dios y puedan contribuir al trabajo que nosotros llevamos a cabo dentro de la obra de la iglesia. Em, pero cuando esto no tiene un indicio favorable, cuando esto no tiene un enfoque positivo, pues puede resultar algo contradictorio, ¿no? El caso de pues aquellos hombres que han seguido la filosofía humana, que nos lleva a desconfiar de lo que Dios es o a negar incluso su existencia, ¿no? El éxito económico, hermanas, que tanto nos hace falta a todos, ¿no? Pero hermanas, teniendo cuidado por lo que leíamos en la escritura, allá en en primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 9 al 11, cuando la escritura decía que los que quieren enriquecerse caen en lazos de tentación y en codicias locas. Entonces tenemos que crear un balance en ese aspecto y buscar, amados hermanos, tener una cierta conformidad. Dicen los últimos párrafos del estudio así, hermanas. Para finalizar, debemos afirmar que el contentamiento nos permite permanecer firmes en nuestro presente, nos ayuda a trabajar sin desesperación, a esperar sin frustración y a administrar la prosperidad sin desorden. Nosotras podemos aspirar a crecer y a mejorar y a desarrollar nuestras capacidades, pero sin permitir que la comparación, la conformidad, la soberbia o los excesos gobiernen nuestro corazón.
El contentamiento nos mantiene centradas, sobrias y confiadas en que Dios dirige cada etapa de nuestra vida. Para sostener esta estabilidad en la práctica diaria, necesitamos aprender a gobernar lo interno. Eso es interesante, además. Y lo externo. Por eso en la siguiente lección abordaremos la templanza, que nos ayuda a dominar pensamientos y emociones, y la mansedumbre, que orienta nuestra respuesta ante las circunstancias y las personas. Entonces, ahí viene un hermoso cierre, porque en este último párrafo que nos habla de estar contentos y firmes en nuestro presente, hermanas, pues vemos este pensamiento que se vierte a través de este último párrafo y el consejo tan importante que nos habla del hecho de que para sostener una estabilidad práctica diaria necesitamos aprender a gobernar lo interno y lo externo, ¿no? Eso es importante y el dominio de nuestras emociones, como ya se ha explicado en otro momento, es interesante, hermanas, ¿no? Que tengamos conciencia real y un dominio extenso de lo que es pues nuestra condición, ¿no? Que aprendamos a tener esa regulación en todo caso. Como lo decían los párrafos anteriores, que aprendamos a tener una estabilidad en nuestra necesidad, pero también en nuestra abundancia, que no dependamos de esas dos cosas para estar bien, reconociendo que de parte de Dios tenemos todo lo necesario para subsistir, a veces abundantemente, a veces no con abundancia, pero algo que podemos considerar en este hecho es que Dios nunca nos deja sin todo lo necesario. Romanos capítulo 8, versículo 28, vamos a terminar, nos da un hermoso consejo, una hermosa esperanza a nosotros que creemos el Evangelio de Dios. Y dice Romanos capítulo 8, mis amados hermanos, versículo 28, así. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Entonces, otra hermosa promesa. Si nosotros amamos a Dios, si hemos procurado servirle y anteponer nuestro éxito espiritual a lo que pudiera ser material, entonces Dios va a bendecir todo lo que nosotros llevemos a cabo, nos va a proveer de lo necesario porque Él es bueno, porque es misericordioso y porque Él sabe lo que tenemos necesidad, ¿no, hermanos? Entonces dice otro pasaje también importante, capítulo 3 de Colosenses, versículos 5 y 6, y después nos vamos a saltar a el versículo 12. Dice Colosenses, capítulo 3, mis hermanos, versículos 5 y 6. Amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. Vamos a saltarnos a el versículo 12, que dice esto, hermanos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Entonces Dios nos llama a vestirnos como hijos de Dios, a tener un equilibrio, a estar contentos con lo que Dios nos permite tener en su momento, a tener un cierto conformismo, hermanas, en el sentido de aceptar la existencia que Dios nos regala, pero en el sentido más práctico de la palabra que Dios nos ha considerado, no conformarnos con la situación en la que vive el mundo, ¿no? Como lo decía Pablo a través de ese pasaje cuando les decía nuestro Dios a a, a los hijos de Israel que pues tuvieran cuidado de esta parte, ¿no? Que no se dejaran enrolar por situaciones, por cosas que acontecen como le ocurría al pueblo de Israel, toda vez que Moisés los saca de la tierra de la esclavitud y los lleva camino de una tierra prometida. Entonces, Dios a través de su palabra nos motiva a ser agradecidos y a ser muy conformes con todo lo que nosotros, hermanos, buscamos.
y a no conformarnos a este siglo, como decía la Escritura, sino a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Vamos rápidamente a la actividad en la iglesia. Dice el párrafo que menciona la actividad en la iglesia lo siguiente, mis hermanos. En compañía de las hermanas de la Sociedad Femenil, preparen 2 recipientes o frascos rotulados con los lemas abundancia y escasez. Primero definan en grupo ejemplos prácticos de momentos de abundancia y de escasez que puedan vivirse en la vida familiar, laboral o espiritual. Después cada hermana escribirá en un papel un consejo o una cita bíblica que ayuda a regular los extremos y mantener el equilibrio del corazón depositándolo en el frasco correspondiente. Al finalizar, lean algunos ejemplos y reflexionen el contentamiento, sobre cómo el contentamiento nos permite mantener estabilidad tanto cuando tenemos mucho como cuando enfrentamos la limitación. Esta es la actividad que vamos a hacer en la iglesia, una hermosa actividad, hermanas, que nos va a servir para meditar en ambos casos, ¿no? Pero considerando que cual sea la situación, abundancia o escasez, siempre es importante tener un equilibrio, ¿no? Y no irnos a extremos, como lo dice el pasaje, extremos para renegar del nombre de nuestro Dios o olvidarnos de la misericordia que Él nos ha manifestado. En la actividad en casa, dice el párrafo así, a lo largo de la semana, reflexiona en las siguientes preguntas, comparte tu respuesta en la siguiente sesión. ¿Estoy viviendo con estabilidad interior en mi situación actual? ¿Qué estaremos pasando, hermanos? Dios lo sabe, ustedes también lo conocen. ¿Cómo estamos ahora viviendo? Estamos viviendo algún tiempo de prueba, tal vez, algún tiempo de bendición, algún tiempo de escasez. Bueno, es importante que reflexionemos lo que cada uno vive en estos momentos. Me estoy comparando constantemente con otras personas. Eso es importante, hermanas, que lo meditemos porque la palabra de Dios nos llama a no tener ese tipo de comparaciones y a no anhelar lo que los hombres tienen. ¿Qué debo hacer para darle valor a los distintos momentos de mi vida, así como José lo hizo durante su estancia en Egipto? Esa es una pregunta importante, hermanas. ¿Qué debo hacer? ¿Qué hizo José en su momento? Pues él fue fiel a Dios, ¿saben? Es sorprendente cómo la vida de José nos muestra y nos enseña tantas cosas tan importantes como el hecho de saber, hermanas, que nuestra fidelidad a Dios debe estar siempre por encima de todo, ¿no? Porque eso es lo que José hizo cuando fue vendido como esclavo a Egipto, como fue mal acusado, cuando es puesto en la cárcel por un delito que no cometió, como lo hizo al momento de perdonar a sus hermanos por lo que le habían hecho, al momento de reflexionar en que lo que le había pasado y acontecido hasta ese momento, por trágico que fuera, pues no eran otra cosa que planes de Dios para hacer que posteriormente su pueblo entrara a la tierra de Egipto y de allí, amados hermanos, pues pudiera ir camino de la tierra prometida que Dios les había anunciado a los padres Abraham, Isaac y Jacob. Bien, hasta aquí, amadas hermanas, pues el estudio de, eh, de esta lección femenil, contentamiento, conformismo, y voy a agregar algunas citas bíblicas que ustedes pueden pues tomar para su exposición el próximo sábado. Tenemos Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 15 al 18. En esa cita, Pablo dice que debemos dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 6, versículos 19 al 22, se habla lo que mencionamos hace un momento sobre dónde está nuestro tesoro. Cristo dijo, porque donde esté vuestro tesoro, allí va a estar vuestro corazón. Jeremías 17, versículos 9 al 10, enseña que el corazón del hombre es engañoso. El corazón del hombre sigue lo que le parece satisfactorio, pero es nuestra responsabilidad aprender a regularlo y buscar lo que agrada a Dios y lo que nos es de edificación, hermanas. Lucas 16:13, en Lucas 16:13 se menciona lo que comentaba con ustedes referente a que ninguno puede servir a dos señores. Ahí está la cita bíblica. Marcos 4, versículos 18 al 19, hace referencia a la parábola del sembrador y hace referencia a aquellos que vienen al conocimiento de la palabra de Dios,
pero que por el engaño de las riquezas, dice la Escritura, pues son apartados. Entonces, es importante que lo consideremos porque hoy, pues, es el tiempo de meditar. En segunda carta a Corintios 4, versículos 17 al versículo 18, el apóstol Pablo hace una reflexión y nos llama, amadas hermanas, a no mirar a las cosas, dice en ese pasaje Pablo, no mirando a las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven, estas son eternas, dice Pablo. Entonces, el llamado de Dios en este caso es para ello, hermanas, ¿no? Podemos también agregar Filipenses 1, versículos 21 al versículo 25, porque en este hermoso pasaje el apóstol Pablo es un gran ejemplo en lo que estamos ahora estudiando, expresa, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso da cuenta de una condición espiritual en la que un ser humano logra alcanzar una plenitud de objetivos, ¿no? Una madurez espiritual, un crecimiento que le permite discernir su entorno, su posible futuro, y Pablo lo tenía muy claro, él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en ese pasaje de Filipenses 1, versículos 21 al 25, Pablo reflexiona con la iglesia y le dice a la iglesia, vivir es provechoso por causa de ustedes, pero sinceramente yo también quisiera ya dormirme y despertar con Cristo, estar con Cristo, que creo que es mejor, ¿no? Hermanas, entonces, pues este es el tema, contentamiento o conformismo, y pues vaya que tenemos este tiempo de meditar en este hecho y de idear, porque a mí me consta que ustedes son excelentes expositoras de la palabra de nuestro Dios y que siempre usarán los mejores argumentos, las mejores formas, hermanas, para llevar el estudio delante de nuestras hermanas que lo habrán de considerar el próximo sábado. Que el Señor les bendiga. Vamos a hacer una última oración para dar gracias a Dios por este tiempo de meditación en su palabra. Oremos, amadas hermanas. Dios eterno y soberano, creador del cielo y de la tierra, Padre de nuestro Padre Abraham, Dios y Padre de nuestro Padre Isaac, y Dios y Padre de nuestro hermano Isaac, así como Dios y Padre de nuestro amado Maestro. Te damos gracias, Señor, porque tenemos de tu parte la bendición de abrir tu libro santo una vez más en este comienzo de semana, de poder meditar en tu palabra y discernir, eterno Dios, en el testimonio de esta voluntad que tú has hecho conocer a congregación a través del estudio femenil que ahora hemos meditado. Bendice, Padre eterno, este estudio, trae de tu espíritu a nosotros y concédenos la bendición de ser entendidos en cuál sea tu voluntad en este propósito, en el propósito que tú has trazado para llevarnos a vida eterna y concedernos la dicha, Señor, de pues poder ser portadores de tu bendición y del amor que tú nos has manifestado a través de Cristo Jesús. Bendice, Padre eterno, el estudio que ahora tenemos y llevamos a cabo, a todos nuestros hermanos que podrán edificarse en él a través de la retransmisión de este estudio. Bendíceles, que todo sea para meditación de tu obra, eterno Dios, de tu palabra en nuestros corazones, que podamos profundizar en ello y que, eterno Dios, pues comprendamos y analicemos el alcance que tu palabra tiene para nuestras vidas, al venir a hacernos en este momento pues una oportunidad de bien futuro y de esperanza, eterno Dios, como lo creemos será hasta el día en que tú te manifiestes a través de tu Hijo amado y traigas con él, eterno Dios, todas las promesas que se han hablado. Que tu pueblo sea entendido, eterno Dios, que podamos vivir en esta vida con contentamiento y que descubramos, eterno Dios, la bendición de depositar nuestra esperanza, nuestra confianza en ti, de procurar primeramente pues nuestro éxito espiritual, reconociendo que tú nos brindas siempre todo lo necesario, Señor, para subsistir y para llevar adelante nuestros días. Que así sea, Padre eterno, y que tu pueblo tenga lo necesario materialmente para poder cumplir ese propósito de servicio a tu nombre, y que también, eterno Dios, tengamos como suma prioridad el buscar, eterno Dios, ese reino de los cielos que tu Hijo amado nos ha enseñado. Recibe nuestra gratitud y devoción por todos tus favores recibidos en esta hora, porque todo venimos a suplicártelo en el nombre santo del Hijo de tu amor, que dio su vida para redimirnos y que es Cristo Jesús, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén. Y bien, amadas hermanas, es un gusto
participarles de este estudio. Una disculpa, no pudimos estar el domingo pasado, pero de Dios mediante, el próximo domingo, 6 de la tarde en punto, hermanas, nos vemos para el estudio de elección femenil. Que Dios les guarde, que sea una semana muy productiva, hermanas, y pues nos seguimos viendo por este medio. Paz a vosotras, Dios les bendiga.